días. Bienvenidos a este aula magna y a esta nueva edición de un coloquio organizado por la Cátedra José Martí de la Universidad de Zaragoza. En esta ocasión, convocados con el tema Un paseo por el cine cubano. Me acompañan en la mesa, a mi izquierda, el profesor Gabriel Sopeña, vicedecano de Cultura de esta facultad, y a mi derecha la profesora Amparo Martínez, profesora del Departamento de Historia del Arte, que a continuación les daré la palabra para introducir algunas cuestiones de esta jornada. Supongo que les presumo enterados de que la Cátedra José Martí de la Universidad de Zaragoza es una cátedra, una institución que funciona desde el año 1996, que es una iniciativa de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad de La Habana, y cuya responsabilidad y dirección recae en el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, en este caso yo mismo, y en el caso del decano de la Facultad de Artes, de la Facultad de Letras y Artes de La Habana. La cátedra surge para profundizar los lazos y los nexos de unión entre la Universidad de Zaragoza o la ciudad de Zaragoza y la ciudad de La Habana a través de uno de los personajes más carismáticos de Cuba, el personaje más significado de la liberación, de la independencia, José Martí, que estuvo en la ciudad de Zaragoza en varios años exiliado y además, no exiliado, desterrado, exactamente, y aquí estudió, se licenció en Letras y en Derecho. Bien, la dinámica de esta cátedra es muy simple. Realmente la vicerrectora de Cultura y Proyección Social, que excusa su asistencia por cuestiones de trabajo en el rectorado en estos momentos, es quien financia las actividades de esta cátedra, cuyas actividades se plantean anualmente en torno a unas becas que hacen que un investigador o un profesor de la Universidad de La Habana venga a la ciudad de Zaragoza y esté durante una temporada, un mes aproximadamente, visitando o investigando archivos de la ciudad o nacionales, y por otro lado un investigador de la Universidad de Zaragoza o un profesor de la Universidad de Zaragoza va a La Habana y también pues, desarrolla sus investigaciones. Estas becas de colaboración y de intercambio de profesores lo que nos permite es que al año siguiente de su estancia se pueda desarrollar un coloquio por estas circunstancias y con los temas que se han venido investigando. De tal forma que si este año nos convocan con el título Un paseo por el cine cubano, es porque el curso pasado, en el año 2013, la doctoranda Yanelis Abreu, que hablará a continuación, pues obtuvo esta beca de la Cátedra José Martí para investigar en La Habana y también en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, también una institución carismática dentro de lo que es el cine caribeño, el cine mundial. Con esos mimbres se organizan estos coloquios que se acompañan, lógicamente, de toda una serie de actos vinculados a la cultura cubana, bien música, bien danzas, recitales de poesía y, en este caso, lógicamente, este año, pues, un ciclo de cine cubano que se ha venido desarrollando a lo largo de estas semanas atrás en Zaragoza, en Huesca y en Teruel.
Zaragoza, en la propia salón de actos de la María Moliner. El año pasado, por estas mismas fechas, y con motivo además del 60 aniversario de la edición de Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, una de las figuras claves de las letras cubanas, se organizó el coloquio en torno a Carpentier y tuvimos a los profesores Baujín de La Habana, decano de la Facultad de Letras y Artes, a Rosa Pellicer, que fue profesora de la facultad, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, a Teodosio Fernández, catedrático de Literatura de la Universidad Autónoma de Madrid, y Alfonso Alvarado, doctorando de la UNAM de México y de la Pompeu Fabra. Acompañando a esta visión científica, investigadora y literaria de Carpentier y de sus pasos perdidos, hubo un rincón de la rumba, hubo un espectáculo de pasos y música, de representaciones teatrales y de recitales poéticos en el Paraninfo, ya digo, como complemento o acompañamiento de esa jornada sobre Carpentier. Para este año, la jornada científica, la jornada de conferencias a lo largo de esta mañana, y serán los que me acompañan quienes presentarán a las conferenciantes, no solamente se ha previsto esta sesión científica de conferencias, no solamente lo que ya he citado del ciclo de cine cubano, sino que además hay dos actos, uno que se desarrolló ayer por la tarde, importante, muy significativo, que fue la donación por parte del ICAI y por parte de la Facultad de Letras y Artes de La Habana, de una colección importante de carteles cinematográficos cubanos, unos carteles serigrafiados hechos por artistas cubanos, y que representan un fondo muy significativo, van a representar un fondo muy significativo que esperemos que además adornen prontamente el nuevo edificio de la Facultad de Filosofía y Letras, algún pasillo. Mientras esperamos a esto, podemos también disfrutar de una colección de películas que también donaron, y la mejor colección de libros sobre cine contemporáneo, cine actual cubano, que engrosarán los fondos ya también importantes sobre cine que tenemos en esta facultad. Para completar esa donación, que se firmó ayer en la sala de lectura de la Biblioteca Universitaria de esta universidad, se acompañó de la presentación por parte del profesor Manuel García Guatas y posteriormente la proyección de la película José Martí, El Ojo del Canario, una producción del año 2010 que viene a enseñarnos, a presentarnos sus primeros 18 años de vida. Acabará, o daremos fin a estas jornadas en torno al cine cubano y a las actividades de la Cátedra José Martí en este formato de las conferencias y del coloquio, con la presentación esta tarde de la película Fresa y Chocolate, una película del año 1993, bien conocida, supongo, con un gran éxito, que tuvo un gran éxito, y que presentarán esta tarde en el Paraninfo de la universidad, en el aula magna de ese edificio Paraninfo, y cuya preámbulo lo tendremos al final de esta jornada con la conferencia de Marisela del Carmen Pérez Rodríguez, que precisamente nos introducirá a las cuestiones lingüísticas de la película Fresa y Chocolate. Después de la proyección de la película habrá un coloquio con uno de sus principales protagonistas, que saben que eran Jorge Perugorría y Vladimir Cruz. Bueno, pues, Vladimir Cruz estará a las 8 en un coloquio que moderará la profesora Amparo Martínez y Antonio Castro. Bien, estas son las actividades y
estas son, en definitiva, las propuestas que anualmente hace la Cátedra José Martí. A lo largo del año no se acaban las actividades en torno a la cultura y a la historia cubanas, sino que en enero se hace una jornada también en torno al nacimiento de José Martí, y a lo largo del curso también se propone alguna obra de teatro, alguna representación teatral, algún curso teatral que tienen como protagonistas también a la colonia cubana de Zaragoza. Bien, para la Facultad de Filosofía y Letras, desde luego es una actividad importante y desde luego es una actividad mimada a la que le dedicamos tiempo y desde luego la queremos diseñar en conjunto con la Universidad de La Habana, y en este caso la profesora Ana María González Mazú, que nos acompaña, es una pieza fundamental, importante, y siempre tenemos que agradecer sus desvelos para que sigamos en perfecta sintonía y que podamos realizar actividades tan significativas y tan importantes como las que tenemos entre manos. Bien, voy a dar la palabra, vale, pues entonces primero al vicedecano, a Gabriel Sopeña, para que él hable de quienes van a hablar posteriormente de este cine cubano. Muchas gracias, señor decano. Buenos días a todos. En primer lugar, después de la introducción del doctor Serrano, a mí me cabe nada más que agradecer su asistencia, sobre todo a los alumnos de grado de Historia, que han hecho el esfuerzo por venir, a los alumnos de Arte y a los alumnos de Periodismo que hoy nos acompañan. Simplemente abundar en uno de los últimos aspectos que ha comentado el decano. La Cátedra Martí no se agota simplemente en los actos conmemorativos, en los actos académicos que configuran el día de hoy, digamos el día destinado, o los 2 días destinados a los eventos directamente vinculados a la cátedra, sino que, como muy bien él ha dicho, es un proceso. José Martí es importante para Cuba, pero es una figura muy importante también para España. Y como se ha encargado de destacar también el decano, la figura de José Martí también, en tanto que un humanista global, nos permite desde la Universidad de Zaragoza, desde el concepto de universitas, tener también una llave para el acceso en pos de la fraternidad de todos los países de habla hispana. En ese sentido, animarles a ustedes a que estén atentos a las convocatorias de las becas que convoca la Cátedra José Martí, porque en algún caso puede ser de su interés el concursar a ellas y el obtener una ayuda para poder realizar un trabajo de investigación tal y como lo han venido realizando estos años pasados algunos de nuestros alumnos, la última de las cuales es la profesora Diana Isabel, que hoy va a disertar sobre el cine caribeño en esta misma tribuna. También animarles a que, si algunos de ustedes están interesados en actividades musicales, en actividades de formación teatral, estén también atentos a los cursos que se convocan. Son cursos realizados por personal extraordinariamente cualificado y que, si tuvieran ustedes que buscar fuera de la facultad, probablemente serían mucho más gravosos desde el punto de vista económico. Aquí intentamos hacer un esfuerzo importante para poner a su servicio eventos, cursos, seminarios, actividades de calidad y que no resulten demasiado onerosas para el bolsillo en estos tiempos en los cuales todo es tan difícil. Sumarme también a la bienvenida del decano, a la profesora Ana María González Mazú, que desde luego es pieza fundamental y pieza queridísima. Sabe que ella está en su casa, que esta es la suya, puede venir aquí cuando quiera, que tiene todas las puertas y todas las ventanas abiertas, así como nuestros corazones también. Y por mi parte, porque cederé la palabra a la profesora Amparo Martínez, que es tutora de las dos, de Jacqueline Benet y de Alice Abreu, que las conoce mucho mejor y desde luego no
no seré yo quien hable de cine cubano, estando mi colega de aquí. Simplemente dar la bienvenida a la profesora Marisela del Carmen Pérez Rodríguez, que es profesora titular de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Entre otras muchas cosas, tiene un currículum muy dilatado, es investigadora del proyecto La Norma Culta de las principales ciudades de Iberoamérica y España, y participó en la revisión de la nueva gramática básica para la lengua española. Está residiendo con nosotros desde hace algún tiempo y va a incorporarse también al acto académico de esta mañana junto a las profesoras Benet y Abreu, pero quería darle públicamente, ya lo he hecho evidentemente en privado de muchas ocasiones, la bienvenida a nuestra casa, que será siempre la suya a partir de ahora, ya lo era antes. Y poco más, te daré la palabra ya a la profesora Martínez Arranz y darles de nuevo las gracias a los alumnos de los grados que han asistido al acto. Bueno, pues muchas gracias al señor decano y al señor vicedecano de Actividades Culturales, y lo digo no solo como un acto protocolario, sino porque están animando la actividad cultural, y aprovecho la mesa para decirlo públicamente, la actividad cultural de la Facultad de Filosofía y Letras y por extensión de la Universidad de Zaragoza de una manera constante, sin desfallecer, cosa que en estos momentos no es nada difícil, no es nada fácil, perdón, y además de manera contagiosa. Tan contagiosa como que han conseguido, y estoy admirada por ello, arrastrar aquí un martes a las 9 de la mañana a un grupo de alumnos que teóricamente, muy grueso, hay otros que son de historia del arte, pero que son de otra disciplina como es la historia o el periodismo, y en el que al final nos vamos a encontrar todos, porque los temas que se van a tratar hoy, y terminando con Gutiérrez Alea todavía más, que es un maestro del humanismo en general, van a converger. Yo creo que el esfuerzo de la Facultad de Filosofía y Letras y del Decanato de Filosofía y Letras por mantener viva la actividad de la Cátedra José Martín ha sido una constante, en momentos especialmente difíciles, en momentos incluso de desencuentro a la hora de gestionar cómo sacar adelante estas iniciativas que al final se han convertido en un hecho contagioso, porque es muy significativo que dos de las personas que van a intervenir hoy sean de origen cubano y que una de ellas trabaje sobre el cine caribeño en general, sobre la imagen, la identidad caribeña, y otra trabaje sobre el cine español. De modo que en esa perspectiva en la que se cuentan desde las dos orillas en las que nos encontramos, están muy bien situadas los trabajos tanto de Yanelis Abreu Proenza como de Jacqueline Benet. Yo no quiero extenderme mucho más porque lo importante es que estemos al tanto de las actividades que se organizan, que como provocaba muy bien y oportunamente el doctor Sopeña, cualquier iniciativa que se les ocurra es buena porque nos debemos implicar todos en mantener viva esta actividad, una actividad que nos ha llevado a algunos a ir y venir y mi satisfacción al reencontrarme unas veces en un lado y otras en otro con Ana María González Mafud, de la que van a poder disfrutar enormemente, van a ver todo lo que es posible aprender escuchándola y viéndola también cómo se comporta, pero animarles a que tengan esas iniciativas y subrayar también en este contexto institucional, que es el de la puesta en marcha que se inició ayer, pero de las actividades del día de hoy, señalar que en esto también, además de la Cátedra José Martí, ha tenido buena parte de responsabilidad otra iniciativa de la Universidad de Zaragoza, que son las becas del Santander Universidad de Zaragoza, que han favorecido y han propiciado ese intercambio. En otros departamentos de toda la universidad, pero en el caso del Departamento de Historia del Arte ya se ha leído una tesis, en este caso desde el ámbito de Argentina, hay dos más en marcha, otra a punto de iniciarse, de modo que cada vez más en este mundo en el que hemos cambiado la percepción del espacio y de las distancias, esto hay que propiciarlo y no considerarlo como algo evasivo o como algunas veces nos acusan, cubano, parece que nos vamos a ir al territorio del ocioso, y de eso nos va a hablar Jacqueline Benet, de esa imagen a veces falsamente construida
Jacqueline Bennett no, Yanelis Abreu, de la identidad caribeña, sino que es un intercambio más que necesario, sobre todo en este momento en el que cuando se dan avisos sobre una alarma mundial se dan en inglés y en español, como ha hecho recientemente el alcalde de Nueva York. De modo que ese intercambio hay que alimentar. Nada más, yo creo que ya viene que se vayan preparando y sufriendo las... Muchísimas gracias a los dos. Antes de efectivamente ya darles la palabra a las ponentes y comenzar este acto académico, yo quería reiterar en primer lugar las excusas de la profesora Concha Lombach, que es vicerrectora de Cultura y Política Social de esta universidad, que no ha podido estar, como ya he dicho, por razones de reuniones en el rectorado. Debo también dar las gracias a todos los que han hecho posible, en definitiva, estas jornadas sobre el cine cubano, empezando por el área de cultura del Vicerrectorado de Cultura y Política Social y especialmente a quien tenemos aquí, a Paco Ruiz. Gracias también que hay que hacerles partícipes de ellas a la profesora Amparo Martínez, por supuesto al vicedecano de Cultura de esta facultad, al profesor Gabriel Sopeña, al profesor Manuel García Guatas, que se encargó de las presentaciones de algunas de las películas, en la de ayer, a la profesora Ana María González Mazuz, porque siempre ha estado desde La Habana apoyando esta iniciativa y es una persona con la que compartimos muchas de estas expectativas y por supuesto a las ponentes que van a desarrollar en definitiva este acto académico y sin ninguna duda a todos ustedes, porque sin ustedes pues no se podrían realizar ninguna de las actividades que están propuestas y previstas en esta facultad. Así que sin más, podemos pasar ya directamente a las profesoras del cine cubano y creo que se queda Gabriel Sopeña aquí para presentarlos y nosotros hacemos Amparo y volvemos. Lo que tú digas, yo mismo. Muy bien. Pues la primera de las ponentes es la profesora Jacqueline Bennett, que en su alocución que ha titulado Sin rumbo fijo, la memoria y el desencanto en el audiovisual cubano contemporáneo, nos va a brindar un panorama de qué se hace y por qué en la Cuba de estos tiempos. Profesora. Ante todo quería agradecer la oportunidad que me ha dado la Cátedra José Martí de estar invitada como ponente para discursar sobre determinadas características que imperan hoy en parte del audiovisual cubano. Y en este sentido, bueno, pues quería aclarar que la ponencia no intenta abarcar, sería imposible, todo el audiovisual cubano que se está haciendo en estos momentos. Pero a diferencia del material que comúnmente se produce bajo la égida del ICAI y sobre todo los largometrajes de ficción que sí tienen un mayor recorrido internacional, no solo en América Latina, sino también en Europa, mi ponencia se va a centrar en materiales mucho más silenciados, mucho más omitidos, tanto fuera como dentro de la isla. Sin rumbo fijo, la memoria y el desencanto en el audiovisual cubano contemporáneo. Frente a un discurso que promueve la complacencia y la edulcoración, el audiovisual cubano contemporáneo es parte de un proceso más amplio de oxigenación para minar la pereza intelectual y reformular códigos que constituían verdades inamovibles. La dislocación del pensamiento monocorde y la insubordinación al relato apologético lírico-romántico han encontrado en estas producciones un grito de emancipación. Al dinamitar tanto las premisas dogmáticas como las que solo buscan la complacencia pasiva del espectador, estos nuevos materiales y autores se arrogan el derecho a cuestionar valores y reemplazarlos por otros. El trabajo audiovisual de estos realizadores se hace eco del carácter irreverente de generaciones anteriores, de cineastas marcados por dinamitar viejas maneras de mostrar una realidad reconocible por el receptor, desmontándola desde sus costuras más silenciadas.
En este siglo se afianza ese contradiscurso, centrado en relatos próximos a la cotidianidad, con un afán crítico, ya sea desde lo particular o bien desde la visión coral de un hecho, constituyendo una marea imparable de sujetos y obras que intentan entender y reescribir la patria. Estas elaboraciones visuales devienen narraciones sucesivas de las temáticas nacionales, con énfasis en lo sociopolítico, que se construyen a partir de una indagación en aspectos de la cultura cubana donde juegan un rol decisivo la memoria y el desencanto. En este contexto, el videoclip cubano, por ejemplo, transita rutas ajenas a las pautas internacionales, centradas en la promoción de un producto, sobre todo los concebidos para la música más alternativa de la isla, especialmente el rap. Este tipo de clips ofrecen una mirada incisiva de la sociedad, donde el imaginario visual se crea a partir del detenimiento en lo contextual como prioridad. El polifacético creador X Alfonso ofrece en el videoclip de Corazón una de las más hermosas cavilaciones realizadas sobre la Cuba de este tiempo, sobre el paso del tiempo y a la vez el corrosivo estatismo, el carácter transitorio y fugaz de toda belleza y específicamente la permanencia de la soledad. Temo equivocar lo que mi corazón me dice. Cuántos golpes tengo que aguantar tratando de entender el desgaste de una realidad, un pasado impuesto a una generación sin nombre. Aferrados a una identidad, a un bloqueo interno que no deja ver que esta vida se nos va en respuestas que no están, en promesas que dirán, en la soledad. A dónde mirar ni comparar nuestros errores. Un camino que hay que improvisar sin miedo a amanecer. Los problemas no se arreglarán por la duda de callarnos las verdades. El orgullo de una sociedad es mirar hacia el futuro de una vez. Que es el tiempo el que se va en respuestas que no están, en promesas que dirán, en la soledad. Es el
Auxiliándose de la estética documental y el lenguaje poético, este videoclip es un llamado de alerta que mapea en el aquí y el ahora, en blanco y negro, asaltado tan solo con ilusorios atisbos esperanzadores de azul. El audiovisual cubano de estos tiempos demuestra un proceso de revisión más temático que formal, en cuanto a qué cuenta y qué representa. Casi siempre centrado en el tema de la identidad, están aflorando nuevos temas, o más bien temas silenciados, donde lo que en verdad es relevante y que constituye un punto de giro, es el tratamiento, el cómo se enfrentan y cómo lo abordan. Materiales donde el pasado, el presente y cierta idea de futuro se amalgaman en aras de conformar un mapa más ácido, más triste y desencantado del sujeto y de su contexto. La exacerbación de la memoria va aparejada a la pérdida de la ilusión. El trabajo con la memoria se rastrea desde 3 variantes, aunque todas poseen un común denominador: la remembranza como experiencia y acto de aprendizaje, y todas comportan un desgaste, una lesión. Ya sea un joven trabajador que tras el cierre del central azucarero debe reinventarse su vida y la de su esposa en pos de un presente desconcertante y un futuro inmediato aún más ensordecedor, como en Melaza. Bien una bailarina de cabaret que ha perdido el ritmo y pierde entonces la capacidad de bailar, en un delicadísimo juego intertextual con la nación, mediante la relación con la poesía y con una clásica construcción identitaria, cuestionando los estereotipos culturales en Oda a la piña. Bien la visualización de uno de los tantos locos que pululan cada vez más en la ciudad habanera y que, como su título expresa, existen, visualizando un fenómeno del margen muy omitido en el discurso audiovisual general de la isla. La memoria como estética de la nostalgia. Estas subtipologías están relacionadas con ubicaciones temporales. Los tiempos se trastocan. Pasado, presente y futuro se entremezclan, edificando así una temporalidad, la mayor de las veces marcada por el momento presente. El sujeto mostrado en estos discursos audiovisuales asocia el pasado con el recuerdo, y en él elige los pasajes significativos que, dentro de la selectividad que comporta todo proceso memorístico, pues desea perpetuar. El futuro lo asocia con la incertidumbre de lo que vendrá y el presente con el temor. Este hombre, en tanto criatura del presente, es un ser que teme, marcado y a veces lacerado por la nostalgia, sin posibilidad de vuelta atrás. La memoria, como estética de la nostalgia en Model Town. Model Town, un excelente documental que todavía hoy está censurado en la televisión cubana, pero que sí ha tenido una voz importante dentro de la muestra de jóvenes realizadores del ICAI. Aborda el tema de la nostalgia a través del chocolate. Trata sobre Hershey, un pueblo modelo fundado por el magnate y filántropo norteamericano Milton Hershey, habitado por ancianos, antaño próspero y punto de referencia por su central y sobre todo por su fábrica de chocolate. Hoy el pueblo ha quedado varado en el tiempo, sepultado bajo la decadencia. Mediante el recuerdo del antiguo esplendor del poblado, se discursa sobre el presente desolador como pares temporales antagónicos. Su director emplea la nostalgia por el chocolate Hershey para evocar la etapa prerrevolucionaria, donde el estado de bienestar de la zona y sus pobladores es comparable al delicioso sabor y olor que solo queda ya en la memoria de quienes asumían como cotidiano lo que hoy ya está perdido. El recuerdo de un pasado cercano, vinculado a tiempos de bonanza económica y estados de bienestar revolucionarios, está igualmente presente en estas producciones. De los ejemplos que más pueden expresar este pasado mejor, sobresale el del central azucarero, símbolo por antonomasia de esa época de prosperidad, trabajo y esfuerzo.
Más que un espacio, aúna toda una filosofía de entrega y éxito revolucionario con el concepto de trabajo socialmente útil. El documental Demoler, como explicita su título, muestra la desolación tras el derrumbe y abandono de los centrales azucareros cubanos a partir del reordenamiento de la agroindustria azucarera cubana. Testimonios desconsoladores, tanto de sus antiguos trabajadores como de los espacios desmantelados. La demolición existencial está tanto en aferrarse a sus vidas pasadas, llenas tiempo atrás de sentido, como a la incertidumbre de qué nuevos caminos deben emprender ahora, lejos de su hábitat cotidiano. Acá el dolor nostálgico pasa por el olor a caña recién cortada para discursar sobre la ruina económica nacional. Otro de los sucesos recorridos en estos trabajos fílmicos que marcan la estética de la nostalgia es la presencia soviética en la sociedad y cultura cubanas. Amparada bajo el seno de la extinta Unión Soviética, Cuba vivió tiempos de bonanza y esplendor aparentemente eternos, como un abrir perenne de matrioshkas. Los bolos en Cuba y una eterna amistad. Documental que recrea la presencia soviética en Cuba mediante un mosaico variopinto que da fe de los entrecruzamientos acaecidos entre la sociedad cubana y la soviética. El eco de qué quedó, cuánto influyó o no y qué se recuerda. La pieza ofrece un minucioso y preciso panorama sobre las relaciones cubano-soviéticas mediante el análisis objetivo y estructurado en la razonada organización de un torrente enorme informativo de entrevistas e imágenes de archivo, y sobre todo apelando a lo sensorial. Pero cuidado, estos materiales no posan de ingenuos o como meras catarsis contra el olvido de cierta historia que se va desdibujando en los manuales e incluso en el recuerdo de quienes la protagonizaron. Se juzga el presente desde el olvido interesado del pasado y al mismo tiempo como antesala de un futuro inmediato más bien apocalíptico. Estas cintas, más que las causas, aterrizan en las consecuencias que ha traído consigo el sepultar la memoria. La producción videográfica de estos tiempos aleja de sus propósitos la edificación de un discurso apologético sobre la historia y la memoria que ha construido el poder. Exentos de la glorificación y pomposidad laudatoria de etapas pasadas, los nuevos realizadores articulan un discurso que socava verdades preestablecidas y reescriben la historia oficial, intentando explotar aristas más desconocidas o adosándolas de nuevos significados o incluso edificando una historia en minúsculas y anónima. En ello el humor se hace casi siempre consustanciar a la intencionalidad discursiva. El empleo de la sátira social, el sarcasmo, el absurdo, el juego con los símbolos patrios, etc., son sus utensilios principales. La utilización y o manipulación de los estereotipos se distancia de la esquematización, al establecer como estrategia un discurso irónico y lúdico que coquetea con los clichés. El sencillo pero efectivo documental Revolución Azul, realizado por un estudiante mexicano de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, aterriza en una de las aparentes soluciones sociales para dar respuesta al problema alimenticio que creó el gobierno cubano. Tras el fin de la ayuda soviética, llegaron años muy duros de escasez. De ahí nació uno de los proyectos de autoabastecimiento más desesperados y peligrosos que se implementaron en Cuba, la introducción de la claria. ¿La conocen? La claria es un pez de origen asiático, es una suerte que no la conozcan. La claria es un pez de origen asiático alterado genéticamente del cruce entre el pez gato tipo Gunther con el pez gato africano, un engendro. Y fue introducido en la isla caribeña en 1999 proveniente de Tailandia, para satisfacer la alta demanda alimenticia de la población, debido a su enorme capacidad de reproducción y sobre todo de un veloz crecimiento. Sin embargo, el pez, un depredador voraz, ha devenido una amenaza biológica que ha puesto en peligro el ecosistema.
la aparente solución se les fue de las manos. Revolución Azul se acerca al tema desde la sutil ironía. Elige a Macario, un sujeto revolucionario, excombatiente, orgulloso de sus medallas y con una familia feliz, pero sobre todo con un estanque en el patio de su casa donde igualmente felices viven las clarias. No solamente en las casas de los cubanos, que es un enorme estereotipo, viven los cerdos, también hay claris. Un criadero que sirve para alimentar a su familia y para el mejoramiento de la dieta alimenticia de la población de su entorno. En clave humorística se insiste en desacralizar y sobre todo cuestionar la valía y efectividad de tamaña empresa. El eslogan que acompaña el cartel del documental, con la familia perfecta, no sé si podrán verlo acá bien, con la familia perfecta, la casa perfecta y el patio perfecto. Su director remarca el tono lúdico burlesco del material fílmico y la discordancia entre la realidad y la apariencia que vende el discurso, alterando incluso los procesos de devoración y consumo. Al invertir la claria, este animal que ven arriba, y a Macario dentro del estanque, este último como posible víctima del delicioso animal invasor. Bretón es un bebé concebido a modo de documental de carretera. Va a la búsqueda de aquellos pasajes y personajes que posibiliten dar una imagen lo más cercana y plural posible de los cubanos, adentrándose en la geografía nacional y sus más escabrosos intersticios. Lo logra desde diversos registros y estrategias discursivas, desde la documentación de los pasajes más hilarantes y absurdos hasta el aterrizaje en comunidades, tradiciones e historias de sabor ancestral. En el fragmento que ahora les muestro de Bretón es un bebé, lo humorístico asociado a la historia se erige como un delicioso elemento transgresor. El chivo perico nació aquí en la barriada de Jacomino, en la Loma de los Zapotes, el 20 de septiembre del año 1925. Este perteneció a una familia de apellido Iglesias, que era una de las familias más antiguas de esta zona. Quedó huérfano, muy chiquitico el chivo todavía, y la hija menor de esta familia fue la que se ocupó de la crianza del chivo. Ella le daba hasta leche en biberón. Estas son buenas cosas generales acerca del chivo cuando niño. Ya después de adulto, el chivo es utilizado por diferentes obreros del transporte en diferentes manifestaciones obreras. En los cuernos le colocan carteles en contra de la corrupción, el robo, el fraude de estos gobiernos que estaban al servicio de Estados Unidos. El chivo perico en una de estas manifestaciones frente al Palacio Presidencial, pues lo mata a golpe la policía. Por eso se dice que era un chivo que estaba comprometido con su época. Díganme si esto no es delicioso. En este episodio, la broma ingenua e intrascendente es sustituida por el absurdo como componente esencial de casi todo el relato fílmico, que desestabiliza cuestiones relevantes o desmorona el más firme argumento retórico. Diría que incluso late la burla sarcástica en esa aparente impersonalidad, seriedad y sobre todo fingida ingenuidad con que el director entrevistador recoge las anécdotas. El delicioso pasaje del chivo perico, con fecha exacta de nacimiento, una biografía encomiable y sobre todo una clara vocación revolucionaria, apela a que la risa o la sonrisa devengan un rictus, un gesto amargo, y tras él surja la reflexión activa sobre lo que provocó en uno esa reacción, como diría el fallecido director cubano Daniel Díaz Torres. Bretón es un bebé y Revolución Azul, entre otros muchos materiales de este corte, apelan al descreimiento de un modelo único y obsoleto de la historia y de los despropósitos de alimentar a una población desde un planteamiento autárquico. Varias de las estrategias seguidas por estos directores les sirven para adentrarse cómodamente en la historia de su nación. Como escribió el director Ernesto Fundora, la historia, esa que absuelve a unos y excluye a otros como si se tratase de un mal verso en la memoria. La historia alcanza aquí un protagonismo que permite emprender el camino hacia el descubrimiento de una verdad que ha sido silenciada o quizás demasiado glorificada para ser cierta.
Todo viaje en el tiempo implica una localización del dolor. Si bien el pasado promueve la apertura de viejas heridas sangrantes, la inmediatez, el presentismo y la lucha perenne por la supervivencia del aquí y el ahora es igualmente cruel, o al menos es tratado por estos autores malditos con crudeza y realismo. La memoria como apunte sociológico sobre la inmediatez pervive en la mayor parte de la producción actual de la isla. La realidad imperante deviene en el soporte esencial de estas piezas, haciendo un balance desencantado de la sociedad. Si bien los contextos asumen roles decisivos, el abordaje del sujeto popular toma cada vez mayor fuerza, casi siempre en contradicción con las expectativas sociales que estos habían imaginado. En clara preocupación antropológica, los excluidos socialmente, los lateralizados, aquellos que luchan por una aceptación real dentro del discurso patrio, o bien el individuo común anónimo, pueblan estas realizaciones, dotándolas de un nuevo sustrato, asumiéndose el audiovisual como dispositivo de análisis complejo de la condición humana. Espacio, tiempo y sujeto están signados por la pérdida de la ilusión y la desconfianza del futuro, donde solo tiene cabida el presente inmediato y dentro de él la subsistencia, mediada por dos posturas, la resignación o la lucha diaria ante la adversidad. Es importante apuntar que muchas de estas operaciones audiovisuales no aspiran solo a su consumo estético, sino a una movilización o posicionamiento crítico social ante lo representado. Con una abrupta necesidad de denunciar, marcada por el desencanto y el credo en la capacidad del creador como portavoz transformador de la realidad imperante, aparecen documentales de clara intención activista, entre los que destaca Buscándote Habana. Como muchos de los otros trabajos que afloran por estos años, este material incide en la administración del espacio público nacional. Recoge con descarnado realismo y compromiso la vida de varios inmigrantes de las provincias orientales de Cuba en asentamientos ilegales de la salvación en la capital. La Habana es el itinerario de una ilusión esfumada. La emigración del campo a la ciudad, tema harto trabajado, incluso fuera de los predios cubanos, encuentra acá una exploración de comunidades de existencia precaria, donde toda la argumentación que se expone, así como el mismo punto de vista de la realizadora, se coloca siempre al lado de los afectados, esas voces omitidas, carentes, sin perspectivas ni presentes futuras. No importa que el orden legal regente incida negativamente en la aprobación de estos asentamientos de migrados. Se da espacio y voz al otro, al del margen, sin importar excluir o menospreciar la versión oficial de los sucesos. He aquí producciones que han sabido erigirse en discurso dinamizador y dinamitador. Basta solo congelar estos 4 fotogramas. Sujetos atrapados en circunstancias epocales, situacionales, de las que terminan baldíamente soñando salir. Cada uno representa un tiempo y un espacio asignados por la pérdida de la fe. Boleto al paraíso. Una chica de hogar disfuncional escapa al acoso sexual paterno hacia la búsqueda de una vida mejor, para carenar en una salvación que impone aún más peligros, unida a un grupo de nuevos y marginales amigos rockeros, con los que descubre otra realidad y un nuevo proyecto de subsistencia. En esa nueva forma de vivir terminan infectados de SIDA. Es la primera película cubana que toca el tema del SIDA, tema caro y silenciado en buena medida en el espacio nacional. En estos momentos se está trabajando sobre un segundo largometraje con el tema del SIDA titulado El acompañante. No específicamente sobre los infectados, sino aquellas personas que servían obligatoriamente de acompañantes a estos enfermos cuando salían de pase. En esa nueva forma de vivir terminan infectados de SIDA. La Cuba de los 80 parece exhibir males, tics e irresoluciones que aún perviven. Y en este periplo, en la exploración del dolor humano, la frustración epocal y amorosa, la pérdida de la fe en un presente y en un futuro baldío, sin atisbos claros y mucho menos esperanzadores, es que se coloca Boleto al paraíso. Y en ese andar se llega a un retrato final donde el abandono y el anhelo de lo que no es, de lo que no se tiene, portan un desmoronamiento terrible.
La dureza, el realismo y el carácter de denuncia que lleva explícito Boleto al Paraíso se atisba en este escabroso paseo por La Habana nocturna. La pelota de la suerte. Corrió la mala suerte de muchos materiales de los que hoy estamos discursando, la censura. Sin embargo, a diferencia de sus compañeros, este se vio afectado por una ingenua censura política, una ideología en apariencias incómodo que porta el videoclip a través de la imagen europeizante de la pelota. No sé si pueden percatarla porque la imagen no es de muy buena calidad. O sea, el clip dedicado a música popular bailable, pues salió de concurso. Hay un importante festival de cine nacional de videoclip en Cuba y pues posteriormente fue censurado en la televisión porque la pelota simbolizaba o tenía reminiscencias a la Unión Europea. ¿Y por qué? La canción de música popular bailable le atribuye la suerte en todo, en el dinero, en el amor, en los viajes, en la felicidad, a quien tenga la pelota. Precisamente por ser portadora de un cambio y una concreción de suertes y anhelos devenidos a estas alturas en utopía para el cubano de a pie. La similitud del objeto con la representación visual de la Unión Europea dio al traste con la exhibición de este clip, y ni él ni la pelota corrieron suerte. Espejuelos Oscuros coquetea con la historia, pongo 2015 porque ya se filmó pero está en procesos de postproducción. Coquetea con la historia de Cuba a través de 4 de sus momentos más álgidos. 4 historias presentadas por la misma protagonista que comprometen a su heroína con los fervorosos años 70, la convulsión de los movimientos revolucionarios y enmarcada también en la guerra hispano-cubana norteamericana. Todos ellos contados desde el presente, donde una ciega asume el paso del tiempo y la historia nacional como un cuento de las 1001 noches. Una nueva Sherezada ataca la necesidad de supervivencia y la fabricación de mundos paralelos mejores. Havana Station puso sobre el tapete uno de los cambios más representativos de estos tiempos, la percepción en pantalla, sin tapujos, de la existencia de las clases sociales. Una diferencia clasista que intentó borrar el proyecto humanista revolucionario. Esta vez contada desde la mirada de 2 niños que comparten el mismo colegio, la misma aula, pero no la posesión anhelada de un PlayStation ni de las restantes cosas, como pueden ser un bocado. A diferencia de los restantes materiales, esta cinta aporta una resolución en apariencias menos pesimista y está más volcada a la confianza humana. Sin embargo, detrás, pero no mucho, late la sociedad corroída, llena de frustraciones, la doble moral, el oportunismo, males que pueblan y que transforman cada vez más al cubano de hoy. Si bien es cierto que la memoria y la desilusión pueblan como fantasmas perennes estas creaciones, es significativo que desde la sociología de la inmediatez el desencanto se corporeice de manera significativa, expandiéndose en todo su esplendor, carcomiéndolo todo. Las obras que se están produciendo en el panorama audiovisual cubano insisten en retratar personajes marginales, temas tabú o solo tratados a medias, aparentes superados como la pluralidad sexual y la integración racial, potencian el desencanto y rinden culto al fragmento y a la dispersión, en tanto naturalizan el descentramiento y la alteridad. Son estas piezas correlatos simbólicos de una época de desgaste emocional, arquitectónico, social, en franca estética de las ruinas. En estos materiales, Cuba duele. Es importante decir que sobre todo en la temática racial y aún más en el tema de la aceptación, de la diferencia, pues han aparecido materiales que sí empiezan a darle voces a sujetos a estos momentos omitidos. O sea, desde un documental de los 80 como Conducta Impropia, a la aparición en el 93 de Fresa y Chocolate, que significó una primera verdadera visibilización a partir de la importancia de la aceptación del otro, hoy ya se trabajan documentales sobre los transvestis y específicamente incluso sobre los transexuales.
recomiendo 2 documentales: En el cuerpo equivocado, que trabaja la primera operación de cambio de sexo que se hizo en Cuba, y ahora en el 2015 aparece también Vestido de novia, una ficción que trabaja este tema también. El viaje ha tenido la suerte de ver hace poco, el viaje, diáspora y retorno. He tenido la suerte de ver hace poco, acá en España, una película todavía no estrenada, ni siquiera en Cuba. Va a aparecer en el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano en diciembre. Y tampoco ha tenido aún el estreno comercial en este país. Y que curiosamente recoge parte de las premisas aquí expuestas sobre la memoria del pasado, en sus distintas aproximaciones y sobre todo el desencanto presente. Y lo hace a través de la historia de un grupo de amigos que se reencuentran en La Habana, tras el largo exilio de uno de ellos, después de estar 16 años en Madrid. Todos alrededor de los 50, por lo que vivieron en persona las diferentes etapas de la historia más contemporánea cubana. Su reencuentro es el detonante para discursar sobre las tempranas ilusiones y las posteriores frustraciones. Es este un filme sobre la memoria y el desencanto a través del tema del viaje en sus 2 variantes, el exilio y el retorno. Y una de las cosas más interesantes, filmada por el director francés Laurent Cantet. O sea, una mirada que aún basada en la novela de Mi vida, de Leonardo Padura, pues no deja de ser harto interesante el hecho de que por vez primera un largometraje de ficción recoja de manera tan certera la memoria y el desencanto en la Cuba de hoy. La narración se consume como un viaje físico y espiritual, pero este es un periplo que se consume, insisto, desde un estado de satisfacción, el reencuentro de los 5 amigos tras 16 años sin poder estar todos juntos, a un estado de deterioro vital y social, y de ahí a un estado de insatisfacción. Los mejoramientos y bondades del camino son tenues, efímeros. Un viaje en un solo espacio, la azotea de una casa en Centro Habana, y un tiempo limitado, apenas unas horas, desde el atardecer hasta la alborada del día siguiente. Apostando por sus personajes, el filme se centra en sacarle partido a la expresividad del primer plano en una iteración narrativa desde el lente que calza el desgarramiento y la incomplitud de estos trágicos personajes, haciéndolos sombras largas que se mueven junto a la marcha mientras recuerdan quiénes fueron y dejaron de ser, y elucubran con desencanto sobre qué les espera en el futuro próximo, o incluso en ese nuevo amanecer. No son lo que parece, que somos una especie que se especializa en mentir para así construir un porvenir con mentiras. Cuenta cuántas veces hacemos desaparecer con solo una frase lo que no quisiéramos perder. Se nos va la vida, estamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia, porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias. Y la elegancia solo es cosa de ego, la ropa con la que mejor me veo es la del alma. Yo aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras. Que yo no soy la más lista, pero con el oportunista debo ser una fiera. Y yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar que no se puede. Pisotear la palabra, pisotear la moral, que el amor no basta cuando el respeto no alcanza. Es como arar en el mar. No soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo. Aunque yo no entienda cómo todos quieren parecerse, como la gente se clona, pierde su propia voz y no saben hacia dónde caminar al levantarse. Yo aprendí que querer saber todo lo que piensan con respecto a mí, esa es mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo esta señora entra, está en su casa, que pasan las cosas, pero los errores pesan, porque luego se arrastra. Porque
que luego te aplastan como cadenas del alma. Yo sé cómo se extraña a un hermano cuando te hace falta. Yo sé que a veces el que más sufre es el que más te ama. Yo sé que tendré otra madrugada donde no tengo ni almohada. Ya yo comprendí que la vida es linda pero no es un cuento de hadas. Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. El amor no basta cuando el respeto no alcanza. Es como arar en el mar. Se ha constatado en la mayoría de las ocasiones que el videoclip de rap, una de las categorías más interesantes del clip cubano actual, es casi siempre un clip pensante, donde el desorden, el jolgorio y el pleno placer retiniano son desplazados o obviados por una ilustración centrada en los álgidos problemas que enfrenta la sociedad. Insertado dentro de esta tipología o tendencia sociológica, yo aprendí de la rapera Danay Suárez cómo el clip de Corazón, que abrió esta presentación, también apela a la estética en blanco y negro, pero desterrando esta vez el lirismo del azul. Sin embargo, pese a ello, es un discurso más positivo. X Alfonso exponía a modo de voyeur la depauperación y estatismo de su sociedad. Yo aprendí es una apuesta sobre el tapete de saberes populares certeros de manera transparente y sencilla. Y dentro de la dureza que amalgaman texto musical e imagen, vuelve, a modo de leitmotiv, algo común en la mayor parte de estos materiales: el amor por la nación y, por ende, la alerta hacia sus fenómenos contradictorios, sus carencias y el saber que afuera, en el día a día del sujeto común y anónimo, hay una forma orgánica que no programática de sentirse cubano. Como cierre de mi exposición, entonces, me gustaría sugerir no olvidar el pensamiento de José Martí, que me ha servido de motivación y guía para investigar y concebir hoy esta presentación. El que no ama a un pueblo no le dice sus vicios, lo lisonjea y adula. Esa es también hoy mi declaración de intenciones. Muchas gracias.